Les saludamos cordialmente a todos los amigos, a todos los hermanos. Es un gusto y es un placer nuevamente estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Así que reciban un saludo cordial, un abrazo fuerte, donde sea que usted se encuentre. Posiblemente usted todavía esté laborando o posiblemente usted esté ya en la mesa para tomar los alimentos, pero sabemos que es un día de bendición. Pues es un gusto y es un placer una vez más estar con ustedes en esta transmisión en vivo, esperando y deseando que la porción que he seleccionado para en este momento pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Así que recuerden que es importante tener un encuentro con la palabra todos los días, así como es necesario la fuerza, la salud, el deseo de vivir, pues así también sea el deseo siempre de conocer un poquito más la palabra de Dios. Así que les mandamos un cordial saludo desde la Huerta del Estado, esta tierra 3 veces fértil. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los amigos, a todos los hermanos, a toda la gran familia. Bendiciones para todos. Así que le invito a que me acompañe y quiero invitarle a que podamos nosotros leer una porción del Evangelio de Marcos en el capítulo 9. Este pasaje que se encuentra en el texto número 14 al 29. Este pasaje es un pasaje, hay un pasaje paralelo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, siempre en el capítulo 9, del verso 37 al 33. Es un pasaje paralelo donde narra la misma historia, el mismo acontecimiento, solo que aquí en el Evangelio de Marcos pues entra en un poquito más de detalle, ya que es un poquito más largo la porción, pero es el mismo acontecimiento que narran ambos evangelios. Espero que pueda ser de bendición. Y si usted tiene algún comentario al respecto, hágalo saber y con gusto también le vamos a responder. Así que saludamos a todos y también, como todas las ocasiones, yo pido si usted puede compartir este video en vivo, pues también para que otros hermanos que posiblemente en esta hora del día estén laborando y no tengan el tiempo para checar las redes sociales y estén en sus labores. Así que si usted lo comparte, pues otros también podrán escuchar y podrán ver. Así que es un gusto para mí el poder compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Así que les invito cordialmente. Hoy voy a tratar este tema, este texto que le he puesto como tema: al que cree todo le es posible. Posiblemente, no sé, tú nada más tengo la sensación o la idea, ya que pues estamos en el mes de diciembre, un mes decembrino, un mes donde la gran mayoría de todos los lugares, de todas las ciudades, pues hacen referencia a la Navidad, y posiblemente en algunas iglesias se esté hablando más sobre la ceremonia o las actividades de Adviento, y hablen acerca de este gran acontecimiento que sucedió hace muchísimos años. Y yo pues no he tratado ningún tema sobre lo relacionado, pero vamos a esperarnos hasta que ya esté finalizando diciembre, pues hablaremos un poquito sobre el tema de Navidad. Ahora pues quiero tomar este tema porque realmente, entre tanta alegría que existe en este momento en el mundo entero, en las familias, en las ciudades, no cabe la menor duda que el auge del comercio está levantándose. Hay una derrama económica visiblemente en todas las ciudades. Vas en alguna tienda, están abarrotadas; vas en un comercio, están llenas; inclusive en algunos lugares ya está abierto al público. Hay música, hay feria, hay luces, hay un sinfín de distracciones en este mes decembrino. Pero también no debemos pasar por alto que entre tanta alegría y tanto movimiento y tanto derrame económico, no falta hermanos, no falta familia, no falta personas que se encuentren en situaciones lamentables, en situaciones de enfermedad, en situaciones de que no busquen
una felicidad como la gran mayoría de las personas que estamos en diciembre, y todo es felicidad pensando en los regalos, qué es lo que uno va a dar, qué es lo que uno va a recibir, y uno está planificando inclusive de lo que recibe de parte de las empresas donde laboran, la remuneración económica, y uno lo va planificando. Pero les vuelvo a decir, no todas las personas tienen este privilegio. Seguramente, con mucha certeza, hay muchas personas que se encuentran en situaciones de calle, en situaciones de alimento, en situaciones de tener un familiar, un amigo, un pariente, una persona internada en un hospital, en un sanatorio, donde se esté sufriendo por algún padecimiento. Así que a esas personas, a esos amigos, a estos hermanos que están en estas situaciones, quisiera alentarles con este pasaje bíblico para recordarles que los sufrimientos y los padecimientos, las enfermedades, no quedamos exentos a ello. Todos estamos expuestos todos los días, sin importar el mes, sin importar la felicidad del mundo externo. Siempre hay momentos de difícil situación en nuestra vida. Y por eso traigo este pasaje que debe ser un aliciente para los hermanos, para los amigos, para los vecinos o para los familiares que estén sufriendo un momento difícil, donde a veces la economía no ayuda para poder llevar a un ser querido quebrantado a un especialista. Ahora tenemos especialistas para toda clase de enfermedad, pero a veces lo que realmente uno necesita es el asunto económico. Pero es importante también la fe, y en este pasaje bíblico vamos a ver a un personaje que estuvo en una situación muy, muy difícil, muy complicada, pero fue motivado por algo importante, que es la fe, y busca al Señor Jesús, y el Señor Jesús lo saca de ese problema en que él se encontraba. Así que entre la felicidad, entre las luces multicolores que generalmente hay en este mes decembrino, pues no olviden que hay personas que sufren, hay personas que lloran, hay personas que están quebrantadas, hay personas que necesitan una palabra de aliento, hay personas que necesitan una llamada, un mensaje de aliciente, de consuelo, de fortaleza. ¿Y qué más si nosotros usamos un pasaje para explicarles lo doloroso que es un padecimiento, pero que sin embargo, aún en medio de tanta tristeza y dolor, pues tenemos la fortaleza y tenemos el amparo de nuestro Dios? Así que les doy la bienvenida una vez más a todos los amigos, a todos los hermanos, a todos los compañeros, a todos los ministros, a todos los pastores que acostumbran a acompañarme en esta hora del día. Bendiciones, un fuerte abrazo para todos. Como yo les decía, en las personas, las enfermedades no quedamos exentos. Siempre hay momentos de difícil situación, y cuando hay un enfermo, o cuando hay un familiar enfermo, o un amigo enfermo, o un conocido enfermo, tratamos de poder llevar a la persona a un especialista, o a un lugar donde pueda minimizar o ayudarle a que ese padecimiento pues no sea lo suficiente para aminorar el dolor y la tristeza. Así que en este pasaje vamos a encontrar que en los tiempos de Jesús existieron muchos enfermos, y eran enfermos que a veces no lograban ellos satisfacer o buscar la salud a través de los remedios o de los médicos de aquel entonces. Y Jesús da inicio a su ministerio pues haciendo milagros. Ustedes recuerdan que el primer milagro que realizó fue la multiplicación del vino en una boda donde ellos fueron invitados, y de allí pues comienzan a aparecer los milagros de sanidad y de limpieza y de expulsión de demonios. Así que los demonios era una
era considerado como una enfermedad que posiblemente no predominaba, pero era algo común ver a una persona en los tiempos de Jesús o saber de una persona que se encontraba endemoniada, poseída por un demonio. Y esto era pues doloroso para la familia porque no se encontraba en ningún momento a una persona que pudiera expulsar demonios y pudiera dar la tranquilidad en el hogar, en la vecindad o en las ciudades donde existían estos padecimientos. Así que una persona que se encontraba en esa situación era hasta cierto punto un poco riesgoso porque la gente, tratando de ayudar a las personas, pues hacían todo lo que venía a su alcance. En esta ocasión pues encontramos en este pasaje, que le voy a dar lectura en una brevedad posible, vemos que esta persona escucha de Jesús y lleva a su hijo para que pueda ser sanado a los discípulos, pero los discípulos lamentablemente no pudieron hacer absolutamente nada. Y no es que ellos no podían, ya que anteriormente el se les había dado poder, autoridad para sanar toda clase de enfermedades, pero en esta ocasión particular los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada. Así que las necesidades materiales eran una exigencia para muchas personas. Pero también en estos tiempos ya no escuchamos de personas poseídas, pero eso no quiere decir que no siga existiendo este mal. Ahora, posiblemente en una forma más sutil, el enemigo pues hace que las personas pues miren las cosas superficiales y que no sean ellos atacados o que no sean tirados al suelo por un demonio que los esté dominando. Sin embargo, pues podemos entender que la astucia también del enemigo hace que las personas minimicen el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, y más bien la mirada de las personas es hacia las cosas superficiales, al mundo multicolor, al mundo de las oportunidades, al mundo que ofrece vanidades. Ahí la gente está atrás buscando un mejor salario, un mejor trabajo, y todos los días es una preocupación constante. Y la enfermedad espiritual, o sea que la gente, en lugar de buscar a Dios, se va alejando más y más de Dios sin hacer caso omiso del peligro que se corre cuando uno está apartado del Señor. Así que las necesidades espirituales son importantes también en la vida. Así que este pasaje, espero que al analizarlo podamos comprender que es importante acercarnos a Dios y buscar a Dios en todo momento, que de ahí viene nuestro auxilio, nuestra fortaleza. En la actualidad la ciencia médica ha avanzado demasiado y podemos nosotros saber y conocer especialistas para todo tipo de enfermedades. Absolutamente, hasta para lo más mínimo hay un médico especialista en la materia. Y en los tiempos de Jesús pues no había este avance, por decir así. Pero sí, el Señor aparece para solucionar ese tipo de enfermedades y padecimientos. Y quiero leer el pasaje bíblico, hermanos, así que una vez más les doy la bienvenida a cada uno de los hermanos que me acompañan. Bienvenidos sean todos y Dios les bendiga. Saludamos especialmente en este momento al Pastor Carlos. Gracias, Pastor, por acompañarme. Bendiciones, saludo a la familia y que todo se encuentre bien en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Quiero leer el pasaje. Si usted tiene un ejemplar de la Escritura, le invito a abrir allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9 de Marcos, del verso 14 al 29. 14 al 29. Es un pasaje un poquito largo, pero es importante conocer todo lo que acontece para que podamos de ahí nosotros analizar y poder sacar algunas aplicaciones en nuestra vida para acercarnos más a Dios. El pasaje de la Escritura dice así, no importa qué versión usted tenga, yo le invito a que usted busque, abra y lea, o si no, después usted podrá leerlo con más calma y también poder sacar una enseñanza propia para su necesidad espiritual. Lo importante es tener un encuentro con la palabra.
El pasaje dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él. Les saludaron y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelos. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, y de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este es el pasaje bíblico, pues como usted se dará cuenta, aquí en el versículo número 23 está la frase que yo uso para ponerle el tema, que es la siguiente: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. En un mes de felicidad, en un mes de algarabía, en un mes de luces, en un mes donde mucha gente piensa en recibir y dar un intercambio, en un mes muy significativo y muy importante para la cristiandad, pues la gente no deja de sufrir. La gente siempre estará acompañada no solamente de salud y alegría, sino que también en muchos hogares existirá la tristeza, el desconsuelo, el desfortunio o infortunio. Hay gente que estará padeciendo sin que el mundo exterior a veces se detenga un momento para pensar: yo estoy disfrutando, estoy pensando qué comprar, qué intercambiar, cuando posiblemente pues mi vecino, mi pariente, un amigo se encuentra en situaciones difíciles. Pues a estos hermanos les traemos el consuelo de la palabra de Dios, que nos dice que es importante creer, tener fe, porque al que cree todo le es posible. No estamos nosotros aquí diciéndoles, hermanos, que Dios no puede obrar. Dios puede obrar todavía en estos tiempos de crisis, en este tiempo tan difícil, tan complicado, donde realmente, yo repito una vez más, donde realmente la mercadotecnia y las cosas materialistas absorben toda la atención, todo el pensamiento de las personas. Dios está presente. En este pasaje bíblico nos habla de la importancia de la acción de Jesús. Pero también en este pasaje no deja de mencionar que los discípulos se encontraron en un momento de grandes apuros, muy serios apuros,
porque nos dice este pasaje bíblico que el padre del muchacho, que estaba dominado por un espíritu sordo y mudo, pues escucha de Jesús, pero se atraviesa a los discípulos, o más bien pensando que Jesús estaba con los discípulos, lleva a su hijo a Jesús, pero cuando llega eran solamente los discípulos. Los discípulos escuchan el caso y no pueden resolver el problema. Así que los discípulos se encuentran en graves apuros. Cuando llegaron hacia ellos, cuando los enfermos, vemos que no pudieron hacer absolutamente nada. Y el texto mismo lo dice. Y una cosa quiero dar a entender, o que puedan comprender al principio. O sea, que los discípulos no pudieron resolver el problema por falta de fe. Ese no fue el problema. Los discípulos pues tenían fe porque fueron investidos con poder para sanar. Ellos ya habían actuado anteriormente, ya habían dado informe de cómo los espíritus y las sanidades habían logrado. Sin embargo, por asuntos que a veces no logramos comprender, en esta ocasión los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada. Y no era por falta de fe. Posiblemente los escribas los querían exponer dejándolos en ridículo, porque nos dice que hasta los escribas estaban presentes. Querían ver el actuar de los discípulos. Y posiblemente pues al sentirse presionados los discípulos, pues no buscaron qué hacer. Y el espíritu inmundo posiblemente hasta se burlaba en el interior de los discípulos. No puedo decir que se rió porque era mudo, pero sí no pudieron ellos resolver ese gran problema. Nos dice que las personas hasta disputaban con los discípulos. No fueron con Jesús, sino con los discípulos, a ver qué real era el poder que actuaba en ellos. Y nos dice con toda claridad que los discípulos realmente no pudieron hacer nada. La gente ya se había aglomerado, viendo que Jesús y sus discípulos estaban caminando por esos lugares, pero que Jesús no estaba con los discípulos y que los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada. La intención posiblemente para los escribas y fariseos era dejar mal o dejar en ridículo a los discípulos, porque nos dice el texto que disputaban, discutían o reclamaban si están siguiendo a ellos, a un profeta, si están siguiendo a un líder que enseñaba con autoridad y sanaba todas las dolencias. ¿Cómo es que ellos no podían actuar adecuadamente en ese momento? Posiblemente pues lo hicieron a propósito para dejarlos en ridículo. La intención creo que era esa, dejar mal a los discípulos. Así que el problema no era realmente pues el demonio, sino que más bien ellos estaban fijándose en la actuación de los discípulos, porque como podemos saber, los escribas y los fariseos nunca tomaron en cuenta a las personas quebrantadas, y sin más si es un endemoniado. Así que en ese texto, allí la dirección no era realmente dirigida para la persona poseída por el espíritu mudo y sordo, sino que más bien la intención era hacia los discípulos. Discutían, preguntaban, presionaban, y los discípulos en ese estado pues nos dice que no pudieron hacer absolutamente nada. ¿Qué cosa más difícil para un discípulo que cuando alguien lo pone entredicho, pues no llega a tener una respuesta adecuada? Y en esa ocasión nos damos cuenta que el texto claramente nos dice que los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada. ¿Qué cosa nos pone a veces a nosotros en apuro? A veces no podemos darle una respuesta inmediata o adecuada a una persona que viene a preguntar algo con lo relacionado a nuestra fe.
Y a veces hay que reconocer que cuando el creyente, sin importar quién sea, no está en oración, no ayuna, no ora, no lee, no testifica, se va a ver envuelto en un grave problema. Porque su testimonio será lo contrario a lo que la palabra nos enseña, a lo que uno cree. Así que aquí nos damos cuenta que posiblemente los discípulos no estaban ellos dándole tanta importancia al ayuno y a la oración, porque Jesús lo recalca y dice, cuando le pregunta a los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos hacer eso? Y Jesús les dice con toda claridad, esta generación no sale sino con ayuno y oración. Así que es importante para todos los hermanos, para todos los amigos, para todas las personas que se encuentran en situaciones difíciles de padecimiento o enfermedades, no olviden de orar. Y si es posible, dedicar un día de ayuno. El ayuno y la oración ayudan a fortalecer la fe y podemos darnos cuenta de la resolución o las respuestas que tiene Dios para con nuestras necesidades. En el versículo 16 dice así, y Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Entonces aquí nos damos cuenta que los escribas y los fariseos y los que estaban siempre en contra de Jesús estaban discutiendo con los discípulos. ¿Qué disputáis con ellos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reclamo? ¿Qué problemas tienen con los discípulos? ¿Qué están discutiendo acaloradamente? Ya que ellos como religiosos o como símbolo de la religión o como representantes del judaísmo, pues tenían todo, por decir así, autoridad o derecho de reclamar a alguien que era solamente un seguidor, un discípulo de Jesús. Por eso venía el reclamo. Si ustedes siguen a un hombre poderoso, ¿por qué ustedes no pueden hacer las obras que él hace? Entonces Jesús llega y les pregunta, ¿por qué están ustedes discutiendo con ellos? Ellos solamente son mis discípulos, son mis seguidores. No tienen nada que reclamarle a ellos. En otras palabras, así lo podemos nosotros entender, porque el endemoniado era llevado hacia Jesús. Pero al ver ahí los discípulos, posiblemente hasta podría ser que los escribas fueron los que dirigieron a este personaje. Ahí están los discípulos, vamos a llevarlos a ver qué solución damos. Y nos damos cuenta de que los discípulos pues fueron tomados por sorpresa porque no pudieron hacer absolutamente nada. Pero para que eso no suceda en nuestra vida, querido amigo, querido hermano, si usted se encuentra en una situación difícil, padecimiento, enfermedad, busque a Dios en oración. Haga ayuno y oración, que contra esa arma tan poderosa nadie se puede resistir. Vemos entonces que en el verso número 18 nos habla, da testimonio el Padre de cuáles eran las acciones que realizaba este espíritu maligno, este espíritu malo, este espíritu que era sordo y era mudo, pero que reflejaba su maldad hacia la persona cuando era posesionado. Entonces nos dice que lo tomaba y lo sacude y comienza a echar espumas, cruje los dientes y nos dice, lo va secando poco a poco. Lo echa en el fuego, lo echa en el agua y nos damos cuenta que eran diferentes circunstancias en que este espíritu maligno demostraba su maldad para este joven. Y nos dice que eso sucedía desde que era un niño. Imagínense cuánto sufrimiento, imagínense cuánto dolor había padecido esta familia, que desde pequeño veían cómo al hijo lo tumbaba, lo revolcaba, lo tiraba en el agua, lo tiraba en el fuego, crujía los dientes, echaba espumas y no podían ellos tener paz ni tranquilidad. La tranquilidad viene cuando Jesús aparece, cuando Jesús pregunta. Por eso, amados hermanos, yo repito una vez más,
Entre tanta fiesta que existe en este mes, importante y tan significativo para la cristiandad, no nos olvidemos que todavía existen enfermos. Unos pueden ser creyentes en Jesucristo, unos pueden ser de la familia de la fe, pueden ser nuestros parientes que no busquen o no tengan la solución a su padecimiento. Los invitamos a que se acerquen al Señor a través de la oración, porque la necesidad de todos los seres humanos es una necesidad cotidiana, que es importante que se tenga todos los días una comunión con Dios. La comunión con Dios da poder. La comunión con Dios responde a la necesidad espiritual. Y aunque el problema sea tan difícil, tan cruel, tan desesperante, cuando depositas tu fe en el Señor, si tú crees y al que cree todo le puede suceder, nos dice aquí la palabra de Dios que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Así que es importante que en cualquier circunstancia difícil de enfermedad, acérquese a Dios. No se distraiga en las cosas superficiales que ofrece este mundo. Hay que estar en una buena condición espiritual para que esos males, esos padecimientos, esas enfermedades no debiliten nuestra comunión y nuestra fe en el Señor. Es importante tener una buena comunicación con Dios para fortalecer así la fe. La pregunta de Jesús hacia el padre de este joven le dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede? Y el padre responde: pues desde que era un pequeño, desde que era un niño. Vemos cómo Jesús va demostrando su gran misericordia. De la misma manera, querido hermano, una vez más, yo repito, Dios es un Dios de misericordia, que nos invita este pasaje bíblico a no pasar por alto la oración y el ayuno. La firme convicción de acercarnos a Dios. Dios demuestra su misericordia cuando escucha que desde hacía mucho tiempo este personaje sufría, porque nos dice el papá, pues desde que era niño. En otras palabras, este padre le decía: ten misericordia de nosotros, necesitamos de tu ayuda, soluciona nuestra necesidad, nuestro problema. Tú eres nuestra salvación, tú eres el que tiene la respuesta. Eso podemos nosotros pensar o aplicar en este pasaje bíblico. De la misma manera, recordamos que cualquiera que sea la situación de padecimiento que usted pueda estar viviendo o experimentando, busque a Dios. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que ayuda, es un Dios que soluciona los problemas y que sana todas las dolencias. Y Jesús, en el verso 13 que ya hemos leído, le pregunta al Padre, y el Padre responde: sí, ayúdame, ayuda mi fe, ayuda mi incredulidad. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este es el énfasis para usted en esta hora. Si usted está en una situación difícil y si tú crees que el Señor puede curar, puede intervenir, al que cree todo le es posible. Quiero leer el texto para que ustedes escuchen una vez más. Dice el verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Nos damos cuenta, amados hermanos, la importancia de creer y creer con fe. Al que cree todo le es posible. Hay muchas enfermedades físicas, hay muchas enfermedades en el cuerpo, hay tantas clases de enfermedades que van matando, van debilitando.
hacen que las personas, en lugar de acercarse a Dios, se alejen a Dios. Pero Dios es la respuesta a través de Jesucristo. Acércate a Él y Él dará la respuesta a tu necesidad. Si tú crees, al que cree, todo le es posible. Y no olvides que hay una enfermedad que no hay médico para esta clase de enfermedad, que es la enfermedad del pecado. Y la enfermedad del pecado corrompe las entrañas del corazón, el espíritu, el ánimo, el deseo de vivir. El pecado es una enfermedad mortal que te va secando, te va debilitando. Y esa enfermedad solamente Jesús es el gran especialista, es el que puede curar. Hay oportunidades en esta vida para que esa enfermedad del pecado pueda ser desarraigada de tu vida. No olvides que uno de los principios fundamentales es acercarse a Dios, acercarse en oración. No olvidar la lectura, no olvidar la meditación, no olvidar el ayuno, que son pasos fundamentales para que el espíritu se fortalezca y nosotros podamos reconocer la intervención de Dios. Dios requiere eso de nosotros, que no nos fijemos tanto en las necesidades materiales de este mes, sino que veamos nuestra necesidad espiritual. En el verso número 15, vemos cómo Jesús reprende al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Vemos cómo aquí Jesús demuestra su autoridad, demuestra su poder, demuestra su intervención, demuestra su misericordia, el poder y la misericordia de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de que Él soluciona la necesidad de este padre de familia? Lo ayuda a que Él acreciente su fe y confíe más en el Señor. Sin embargo, ¿cuál era la intervención de la cúpula religiosa, del poder jerárquico? Era discutir con los discípulos, era dejar en evidencia a los discípulos, diciéndoles posiblemente que no eran aptos para ser discípulos. Sin embargo, Jesús también les pregunta por qué discuten con ellos, por qué le reclaman a ellos. Y entonces vemos cómo el Señor Jesús demuestra que Él es un Dios todopoderoso y el demonio es expulsado. Le dice el verso 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. De la misma manera, esta es la invitación que nosotros hacemos a todos los amigos, a todos los hermanos, a toda la familia que se encuentran en situaciones de esta índole, que puedan decirle al Señor: Señor, creo en ti, ayuda mi incredulidad. Es de suma importancia, hermanos, porque eso nos hará ver nuestra necesidad de orar. Es necesario orar, es necesario ayunar, y así estaremos cerca de Dios y estaremos dejando de pecar. Porque el pecado a veces es un obstáculo que nos hace buscar a Dios. Que esto no sea la ocasión, sino que en este momento de difícil situación que alguno se encuentre, es el momento en que debemos tener una mejor relación con Dios, acercarnos a Dios, porque la oración nos lleva a las victorias. La oración acrecienta nuestra fe, fortalece a los cristianos. La oración vence todo lo malo, vence todo aquello que perjudica. Orando a Dios, nos volvemos vencedores. La oración y el ayuno son las fuerzas para vencer toda clase de mal, toda clase de enfermedad, toda clase de padecimientos, sean padecimientos físicos o padecimientos espirituales.
El enemigo siempre usará nuevas estrategias para desanimar, para volver en contra de la fe, en contra de los hermanos, en contra de la iglesia, en contra de Dios, porque está en su trabajo. Pero no lo permitas, porque sabemos que mientras estemos en este mundo tan perverso, no debemos claudicar, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y el pecado hace que nos desviemos de la verdad bíblica y esa nos lleva a pecar. No permitas que tus sentimientos sean desviados, sino que si te encuentras en una situación difícil, que este sentimiento te lleve a la comunión cotidiana con Dios. Que esta experiencia te fortalezca y te conduzca a las victorias. Que no descuides la oración, porque la oración la debemos hacer. Orar se debe hacer todos los días. El creyente que ora siempre sabrá evadir los embates del enemigo. Siempre podrá enfrentar los peligros del enemigo. Así que yo les invito, queridos amigos, yo les invito, queridos hermanos, yo les invito, familia, a que practiquen la oración y el ayuno, la lectura, la devoción, que solamente así se podrá fortalecer su comunión con Dios. Así que esta es la palabra de Dios y espero que todos los días, cualquier situación que usted se encuentre, no olvide la gran importancia de buscar a Dios en oración, porque el que cree, todo le es posible. Abrazos y bendiciones para todos y que en este mes alegre, afortunado, en que sabemos que es un mes significativo para la cristiandad, no olvidemos que todavía hay gente que no va a celebrar una Nochebuena y mucho menos una Navidad. Posiblemente se encuentre hospitalizado, internado y hay que orar por ellos. Dios les bendiga y les fortalezca y me dio mucho gusto poder compartir esta porción con ustedes. Saludos y abrazos y que la gracia sea sobre todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Saludos y bendiciones. Si usted puede compartir este en vivo, hágalo, que muchos hermanos, muchos amigos lo verán y serán también edificados y fortalecidos. Bendiciones, saludo y nos vemos el día de mañana.